Buen día, mi nombre es Oswaldo Cuellar, soy miembro del equipo número 2. A nuestro equipo nos correspondió el desarrollo de un sistema de gestión para una veterinaria y como primer punto, la base de datos que diseñamos consta de 18 tablas que fuimos desarrollando progresivamente. Consta de 5 tablas que representan conceptos del dominio o entidades transaccionales, es decir, que interactúan con otras tablas y son el núcleo variable del sistema. Estas son usuarios para la gestión de usuarios, mascota para el módulo de mascota, cita para el módulo de cita, insumos y facturas para el módulo de compra y venta de insumos. También consta de 9 tablas de catálogo que representan listas, estados o tipos predefinidos. Estos son los tipos de usuarios, las especies de la mascota, los estados de los usuarios, los estados de las citas, los estados de pago, tipos de cita, los métodos de pago, los estados de pago. Y también consta de 4 tablas de detalle que se relacionan con las tablas de entidades y son el núcleo variable del sistema. Para la creación de esta base de datos, preparamos un archivo SQL llamado clave1-grupo 2 db.sql y este lo creamos de la siguiente manera. Primero se crea la base de datos y luego de haber creado la base de datos damos doble clic para que esta sea la base de datos por defecto y luego corremos el script que está en este archivo que mencionaba, tras el cual se crean las 18 tablas mencionadas y con sus respectivos registros o juego de datos para la demostración de nuestra solución. Una vez creada la base de datos, es importante instalar el driver MySQL Connector ODBC versión 8.0.37. Esto es porque nuestra solución utiliza la librería ODBC para conectarse principalmente a la base de datos. Una vez instalado el driver ODBC, es importante crear un nombre de origen de datos o Data Source Names. Esto lo hacemos desde el menú de Windows, buscamos ODBC Data Sources o ODBC origen de datos y desde la pestaña DSN de usuario o user DSN vamos a crear 2 nombres de origen de datos, uno local y otro para conectarse a una base de datos desplegada en línea en Azure. Para crearlo utilizamos el driver instalado MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver y los datos a utilizar son para la base de datos local el host es el localhost, el puerto es 3306, el predeterminado para MySQL, el usuario es root, la contraseña queda vacía y se selecciona la base de datos clave 1 grupo 2 DB. Es importante que el nombre, el data source name, sea exactamente igual como lo mostramos aquí, MySQL DSN. Adicionalmente, como respaldo, creamos también un DSN llamado Azure-ODBC-DSN, y que los detalles para la creación de estos 2 drivers están contenidas en el manual técnico, dentro de la sección de prerequisitos. Una vez creada la base de datos, instalado el driver y creados los 2 orígenes de datos, procedemos a ejecutar la aplicación. En un principio, pide que definamos si vamos a utilizar la base de datos local o la base de datos en línea. En este caso vamos a utilizar la base de datos en línea. Si se utiliza la base de datos local, SAM tiene que estar corriendo dentro del puerto 3306. Luego, para conectar el software con la base de datos, utilizamos un paquete llamado DAO, es decir, Data Access Object o clase de acceso a datos. Este paquete contiene la clase de conexión base de datos, que es la clase base, que se encarga de crear una conexión ODBC. También desde esa clase creamos una conexión MySQL, que es una clase distinta que utilizamos para obtener el ID de la última inserción, que se utiliza al momento de reservar cupos y asignar ese cupo reservado a la cita. En pantalla se puede observar las dos clases bases que retornan una conexión ODBC y una conexión MySQL. La que más utilizamos es la de ODBC Connection, seguida de MySQL Connection. Buen día, mi nombre es Henry Marroquín. Empezaré explicándole lo que tenemos en la carpeta utils, que tenemos las validaciones, los gestores de ventana, los rellenadores y los cybersec. Las validaciones son los campos que nosotros cómo los estructuramos para que el usuario nada más pueda ingresar datos tal cual nosotros pedimos, que ingresen en texto, y si nosotros necesitamos números, que nos ingresen números, por ejemplo. De ahí tenemos los rellenadores que nos ayudan a poder cargar los datos cuando nosotros los llamamos desde la base de datos para, por ejemplo, la lista de mascotas, la lista de los clientes, los veterinarios, los horarios, etcétera. Tenemos la clase CyberSec, que ya como somos un poco aficionados de la ciberseguridad, pues ahí está, nos tomamos un poco la molestia de poder tener la encriptación y desencriptación de las contraseñas con los campos Holacosmos y Sakurai, que son los nicknames de mi compañero y yo. De ahí tenemos cómo se gestionan las ventanas. Primero tenemos las
las variables privadas estáticas, bueno, que son los botones de inicialización, registrar perfil, mascotas, y cada uno de ellos de los que ven en la pantalla principal. Y de ahí tenemos como métodos públicos cómo se solicita el usuario, el registro de usuario, iniciar sesión, abrir un insumo, abrir una ventana, abrir ventana mascotas, y etcétera. Los campos públicos se definen con un signo de más, los privados con un signo de menos, y arriba los campos que están entre la línea, los de arriba son las propiedades y abajo son los métodos. Y de ahí los que tienen signo de dólar son los propiedades o métodos que son estáticos. Bueno, de ahí tenemos lo de los usuarios. Perdón. Tenemos todos los campos que debe rellenar un usuario con sus respectivos tipos de datos. El usuario como inicial de una llave primaria sería entero. De ahí el tipo de usuario, el estado del usuario, el email, que es muy importante por si llega a olvidar la contraseña, su nombre de usuario y la password. De aquí podemos tener de qué son los usuarios. Pueden ser cliente, administrador o veterinario. Cada uno tiene campos diferentes que se deben de ir rellenando según requiere el sistema, y así también se le delegan los permisos que cada uno de ellos va a poder tener. Por ejemplo, un administrador puede tener acceso a todo lo que es el sistema, pero el cliente no puede ver lo que tiene el administrador porque solo es un lector en sí del sistema. De ahí tenemos el usuario Data Access Object, usuario DAO, donde tenemos las propiedades estáticas, que son las consultas, los clientes, los adaptadores, que mi compañero le va a explicar lo que es lo de BC Data Adapter, que es para lo de la base de datos, los que son lectores, los usuarios, y así. Como métodos públicos estáticos tenemos cómo se da la sesión, cómo se obtiene, cómo se registra el cliente, cómo se autentica el usuario también, si se olvida la contraseña, y cómo se actualizan las keys y las tablas de los clientes. Luego tenemos tenemos también para poder llamar cómo se solicitan los registros del usuario con sus nombres, o sea, y ahí los datos específicos de cada usuario que se registra, la pantalla principal donde iniciamos sesión y cuáles son los datos que necesitamos también para poder iniciarla, y de ahí lo de la ventana de perfil de usuario con estos métodos y con esas propiedades también. De ahí tenemos lo de las mascotas, la mascota DAO, de que tenemos una tabla de mascotas, las sentencias de SQL, cómo se registran en los métodos, cómo se obtienen las listas de las mascotas del propietario, y quiero ver cómo tenemos que actualizar también los datos de la mascota a medida vamos haciendo ciertos cambios y vamos ingresando a ciertas ventanas del sistema. Como principal estaría la mascota, que es de donde dependen, y de ahí la ventana de mascotas también. Los propietarios, que al tener un propietario, genera una lista de combo box, y así es como podemos después seleccionar la mascota y se nos muestran estos campos de mascota también. De ahí tenemos la ventana mascota con cómo se pueden validar los campos y cómo se limpian en caso cuando lo estamos registrando. Saludos, mi nombre es Milton. En esta ocasión hablaremos un poco sobre lo que es la conexión de nuestro sistema a una base de datos externa. En este caso, MySQL. Tenemos otro sistema de veterinaria llamada CatDog. Tenemos unas 3 clases, de las cuales estaremos hablando cómo está vinculada a nuestra base de datos. Esta es nuestra base de datos completa. El sistema de veterinaria de CatDog está implementado bajo un lenguaje de programación C# con una conexión a una base de datos de MySQL. En general, este código proporciona una forma reutilizable de establecer una conexión a una base de datos de MySQL. Tenemos acá nuestras tablas. Para iniciar tenemos nuestra tabla de insumos. Acá tenemos unos productos. Hacemos referencia también a una relación de ID tipo insumos, y este ID serían nuestros tipos de insumos. En este caso tenemos lo que son accesorios, alimentos, limpieza, material y medicamentos. Si revisamos nuestra tabla de insumos, tenemos nuestras columnas, del cual estaremos gestionando nuestro inventario, tanto las entradas de compras como las ventas, y se nos irá actualizando automáticamente las existencias de los insumos. En este caso, todo será gestionado desde Visual Studio. Comenzamos desde acá. Tenemos la clase insumos y nuestra clase de consulta, donde hacemos uso de los gets y los sets para llamar a nuestro título. Acá hacemos conexión a nuestra base de datos, hacemos referencia a nuestra tabla de insumos, llamamos por medio de query a nuestros datos de la columna. También tenemos lo que es agregar el insumo, le enviamos con insert into a nuestra tabla de insumos. También tenemos
actualizar insumos. Usamos update a nuestra tabla de insumos. Tenemos también eliminar insumos y agregar el tipo de insumos. En este caso, todo este código está relacionado a nuestra tabla de insumos, haciendo referencia también a nuestra columna de tipo de insumos, donde se irán almacenando todos los tipos de insumos para clasificarlos en nuestro catálogo de insumos. También tenemos nuestra tabla de compras, tenemos nuestro detalle de compras. En este detalle iremos almacenando todas las compras que se vayan ingresando y todos los insumos. Tenemos lo que es la cantidad, el stock actual y el final. Desde acá nosotros estamos enviando a nuestra tabla de detalle los insumos que se irán ingresando para actualizar el inventario. Y también tenemos que en el momento que se vaya actualizando el inventario, también se vaya actualizando el stock en la tabla y se vaya sumando al stock anterior. Tenemos también nuestra tabla de ventas. Tenemos dos tablas las cuales están relacionadas: factura, que tendrá lo que es el encabezado de la orden, fecha, su monto total, su tipo de pago y su estado de factura. Y tenemos también lo que es el detalle de la factura, donde estará almacenado todos los ID de los productos facturados o los productos vendidos, el número de factura emitida, el tipo de insumo y su total. En el código tenemos nuestras agregar detalles de la venta, donde se irán almacenando todos los encabezados de nuestra tabla de factura. Luego tenemos actualizar stock. Aquí tenemos dos. Acá se nos almacenará en nuestra tabla de factura todos los encabezados. Y también tenemos el detalle por separado de todos los insumos vendidos o todos los insumos facturados. Tenemos también actualizar el stock de la venta, que al momento que se vaya vendiendo, se vaya restando. ¿Ya? Se vaya restando la cantidad vendida. Y todos los insumos se irán actualizando en nuestra tabla. Tanto si hay compras o ventas, nuestro inventario irá sumando y se irá restando para tener siempre nuestro inventario aquí. Acá tenemos lo que es insumos y hacemos uso de una clase. Nos sirve como una capa de acceso a los datos, encapsulando todas las operaciones de la base de datos relacionadas con la tabla de insumos y proporcionando una interfaz conveniente para interactuar con los datos de insumos. En esta parte hablaremos un poco sobre lo que es el control o la gestión del inventario en nuestro sistema de veterinario CARDOC. Primeramente ingresamos a nuestro sistema. Si el logeo fue correctamente, se nos dirá aquí bienvenido y nuestro usuario. Como primer punto tenemos lo que es el ingreso de los nuevos insumos. En los insumos, todos los insumos que iremos guardando se nos irá mostrando acá en una lista. Estos insumos los podemos ir seleccionando como vemos acá y los podemos ir modificando en caso de ser necesario. Como también podemos eliminar si en caso no vamos a necesitar ese código. Si queremos adicionar un nuevo código, damos cancelar e ingresamos nuestro nuevo producto, nuestro nuevo insumos en el sistema. En este caso ingresaremos un alimento para una mascota y vamos a seleccionar de nuestra lista el tipo de insumo que sería alimento. Este lo venderemos o lo estaremos destinando a nuestro inventario como libra y ponemos nuestro precio en libras. Tendremos una existencia de 100 libras y nuestro punto de orden sería 25 libras. Luego registramos acá el producto, el insumo, y como vemos acá ya nos muestra el insumo registrado. Acá si nosotros seleccionamos podemos cambiar algunos datos. En este caso agregaría aquí que el saco tiene 50 libras. Damos en modificar y ya queda modificado. Luego que tenemos insumos ingresados, podemos ir actualizando el inventario de cada uno de esos insumos. Acá tenemos que seleccionar de una lista de los productos, podemos buscarlos, damos doble clic, se nos agregará la información de ese producto y aquí ingresaremos al proveedor a quien le estamos haciendo la compra. Ingresaremos una cantidad de compras de los sacos, en este caso 200 libras, estamos haciendo una compra al contado, guardamos y actualizamos nuestro inventario del insumo concentrado de gato. Ahora bien, podemos hacer una venta, seleccionamos nuestros productos, nuestros insumos y vamos a seleccionar el que hemos ingresado. Hemos creado el insumo, hemos agregado una compra y acá nos dice que tenemos una existencia de 300 libras. En este caso, doy doble clic para agregar el insumo. Acá nos dice que ingresemos la cantidad que vamos a vender. En este caso, vamos a vender 20 libras y también nos muestra el precio de este producto. En este caso, podemos modificar este precio o lo dejamos como el precio que ya viene por defecto. Agregamos el insumo, seleccionamos el cliente, seleccionamos la forma de pago de cómo nos va a pagar el cliente y el estado de cómo quedará esa orden. Damos a registrar la compra aquí en cobrar y acá nos muestra un mensaje de confirmación. Al final del día también podemos hacer una consulta de nuestros productos vendidos. Vamos acá y consultamos y tenemos el monto total de lo que se ha vendido en este rango de fecha. Finalmente mostramos un ejemplo del uso del sistema. Lo vamos a loguear como administradores. Nos da la bienvenida. Podemos revisar nuestro perfil, editar el perfil, subir la foto, actualizarla. Al cambiar los datos nos pide confirmar la contraseña. Podemos actualizar la contraseña también. Podemos agregar mascotas. Podemos consultar las mascotas existentes por usuario. Y el sistema nos va a mostrar los datos. Podemos editar los datos de la mascota y guardarlos en la base de datos o cancelar. Podemos también revisar las citas que se han agendado. Vamos a agendar una cita rápidamente. Y para esto pide que se asigne un turno al veterinario, seleccionando 2 días de descanso.
De esta manera, al seleccionar veterinario, nos va a mostrar el turno, las horas de atención, y le pondremos consulta. Lo agendamos, se ha asignado el registro, el cupo, consultamos la cita, está aquí, podemos reagendarla, reagenda, consultamos los cupos, seleccionamos, habíamos seleccionado de 6 a 7, vamos a seleccionar de 8 a 9 para reagendar, se ha reagendado. Y ahora podemos ver cómo está aquí, reagendada de 8 a 9. El usuario veterinario puede atender la cita y una vez atendida va a estar completada y va a poder ser cobrada desde aquí al seleccionar la cita.